El título de esta prédica es ¿quién entra y quién no? ¿Quién entra y quién no? En cierta oportunidad estaba una persona caminando y se encuentra con un amigo, y mientras están conversando con respecto a Dios, esta persona cristiana le dice a su amigo que no era creyente, le hace una pregunta y le dice: cuando tú estés en el cielo delante del Señor y Dios ahí te mire a los ojos y te diga, ¿por qué debería permitirte entrar en el cielo? ¿Qué le responderías? Y luego esta persona cristiana llega a la iglesia y está conversando con alguien dentro de la iglesia, y mientras están hablando de Dios le hace la misma pregunta. Y le pregunta y le dice: cuando estés delante del Señor y el Señor te mire a los ojos y te haga la pregunta y te diga, ¿por qué debería dejarte entrar en el cielo? ¿Qué le respondes? Y eso nos lleva a una pregunta a nosotros el día de hoy. Si nosotros estuviéramos como estas personas delante del Señor aquel día, y el Señor nos mire a los ojos y nos diga, ¿por qué debería dejarte entrar en el cielo? ¿Cuál sería tu respuesta? Tal vez algunos, como estas personas, pudieran responder, como aquel hombre que se encontró en la calle, le pueda responder: porque yo he sido una buena persona, porque yo he dado y apoyado a las personas necesitadas, siempre he respetado las reglas que dicta el gobierno, nunca me he pasado una luz roja, nunca me he copiado en un examen. ¿Qué creen que el Señor les respondería? O tal vez aquel cristiano que está dentro de la iglesia y dice: yo le diría al Señor, porque yo he asistido a todas las reuniones, he servido en un ministerio, siempre he llegado puntual, he dado mis ofrendas y mis diezmos, siempre he ayudado a los necesitados. En otras palabras, he sido un buen cristiano, que he cumplido la ley. ¿Qué diría el Señor al respecto? Podría decirnos: muy bien, muy buena respuesta, puedes entrar. Entonces la pregunta es: ¿quién entra y quién no? Quisiera invitarles que podamos abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 4 y permitamos que la palabra del Señor responda a esta pregunta. Hemos estado compartiendo este tiempo el libro de Romanos y hemos visto que hemos sido justificados a través de Jesucristo y que ya no hay jactancia en nosotros. Y ya no debería haber jactancia. Y ahora veamos lo que dice a continuación Pablo a la iglesia en Roma. Vamos a leer todo el capítulo 4, hermanos. Yo sé que es una porción extensa, pero es muy necesaria. Voy a leer en la versión Nueva Biblia de las Américas. Por favor, ustedes pueden seguirme en la versión que tengan. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué diremos entonces? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda.
Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Es, pues, esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos. También Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel a quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Bendito Señor, queremos darte gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio que tú nos das, Señor, de poder tenerla en nuestras manos. Señor, gracias porque en ti podemos tener esta esperanza, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra, Señor. Ayúdanos a ver, Señor, derriba aquellas murallas en nuestra mente, aquellos pensamientos, Señor, que también se han levantado, Señor, que van en contra de lo que dice tu Escritura. Que sea tu palabra, Señor, derribando
esas fortalezas. Gracias, Señor. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Es muy hermoso que Pablo está afirmando con respecto a la justificación que es solo por fe en Cristo. Nuestra justificación es solamente por fe y por medio de Jesucristo. Y esta fe habíamos mencionado que excluye la jactancia. Nadie podría jactarse delante del Señor y que hace confirmar la ley. Ahora, lo que Pablo está haciendo, y es muy interesante cómo en la carta de Romanos Pablo hace, él presenta una verdad teológica, una enseñanza con respecto a Dios y cómo es Él, y posteriormente él da argumentos que respaldan esa afirmación. En esta oportunidad él está presentando y él está mostrando justamente de que nosotros somos justificados solamente por la fe. Y esto tal vez a los oyentes, a las personas que estaban escuchando, los judíos, era algo muy fuerte para ellos, porque ellos se basaban en la ley. Y si recuerdan algo que hemos dicho que tenemos que hacer cuando estamos estudiando, tal vez el término judío lo podemos cambiar por cristiano ahora. Y tal vez para nosotros el pensar en ello, el pensar en que la justificación es solamente por fe y fe en Jesucristo, tal vez para nosotros también es un poco fuerte. Porque ¿dónde queda la jactancia? ¿Dónde queda lo que nosotros hacemos? ¿Dónde queda mi conversión? ¿Dónde queda lo que yo he buscado, lo que yo he orado? ¿Dónde queda mi servicio? Delante de Dios dice que eso no vale nada. Ahora, hermanos, no malinterpretemos. Esto no quiere decir que lo que tú estás haciendo es en vano. No, es el resultado de. Y eso es lo que está mostrando Pablo en este punto. Porque lo que está trayendo a dos personajes que eran también, en ese tiempo eran muy importantes. Estamos hablando de Abraham y de David. Abraham era el padre de los judíos. Él lo tenía, mi padre Abraham, en el cual la nación de Israel había comenzado, cuando Dios había prometido a sus antepasados y le ha dado una bendición. Y también trae a David, y David, que ha sido el mayor rey de los judíos, aquel que había dicho que a través de él y de su descendencia iba a venir el rey prometido, el Mesías, Jesucristo. Entonces Pablo está trayendo a dos personajes importantes para ellos. No está trayendo solamente a ver aquí, ya sé, Abraham, sí, Abraham, creo que va a ser un buen ejemplo. No, intencionalmente Pablo está mostrando, porque muchas veces ellos se aferraban de estos personajes. Y Pablo está mostrando cuán importante es entender este concepto que él está planteando de que somos justificados solamente por fe y fe en Jesucristo. Y es importante tener eso, hermanos. Y por eso empezaba con esa pregunta, cuando el Señor nos pregunte, bueno, no sé si va a ser esa pregunta, pero permítanme simplemente imaginar y nos diga, ¿por qué debo dejarte de entrar al cielo? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Entonces es importante tener este concepto. Es importante para nosotros tener en cuenta lo importante que es para ellos este momento. Entonces, hermanos, por ese motivo, creamos y confiemos en aquel que es el único que cumple sus promesas. Hermanos, confiemos y creamos. ¿En quién? ¿En quién está nuestra confianza? ¿En quién está nuestra esperanza? ¿En quién está nuestra fe? Solo en aquel que cumple sus promesas. Solo en Él. No podemos poner nuestra confianza, nuestra esperanza en nadie más que en Él. Y por eso vamos a ver dos puntos. El primero es un ejemplo de creer y confianza. Como les había estado mencionando, Pablo está mostrando estos dos grandes ejemplos, pero los está mostrando para enfatizar algo muy importante.
¿Cuándo ha comenzado verdaderamente la justificación? ¿Antes o después de la circuncisión? Ustedes saben que para ellos la circuncisión era algo muy importante, era básicamente como el símbolo de ser judíos y por lo tanto ser salvos. Era el cumplimiento, en otras palabras, era obras. Pero Pablo les está haciendo recuerdo a algo, un momento histórico muy importante, y les está diciendo: ¿en qué momento ha creído Abraham a Dios? ¿Antes o después? Antes. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra esto? Lo que nos está diciendo, y comienza con una pregunta, es: ¿qué diremos entonces? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre según la carne? Está mostrando y está preguntando. A ver, vamos a hablar de Abraham. ¿Abraham fue justificado por las obras? Y si fuera así, tiene de qué jactarse. Si Abraham hubiera dicho: ¿saben qué? Yo he sido justificado porque he obedecido a Dios, tendría de qué jactarse, ¿verdad? Y nosotros también tendríamos de qué jactarnos si nosotros dijéramos: yo soy cristiano por mi obediencia a Dios. ¡Wow! ¿Pero esa es la realidad? No. Y lo que Pablo dice es: pero no para con Dios. Puedes jactarte aquí, te pueden aplaudir, pero la pregunta es: ¿Dios podrá decir amén? ¿Dios podrá decir sí, así es? En el versículo 2 dice claramente que esto no es así. ¿Qué dice la Escritura? Dice el verso 3. Hermanos, qué importante es ver las Escrituras. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, lo que nos está mostrando es decir, que si Abraham nos hubiera mostrado que la fe salvadora fuera igual a la obediencia, entonces tendríamos de qué jactarnos. Pero no es el caso. Y si fuera el caso, estaríamos diciendo que fe es igual a obediencia. ¿Pero es así? No es así. Entonces nosotros, que somos salvos, podríamos ser capaces de jactarnos ante Dios, ante los demás. Porque podríamos decir que nosotros mismos somos los verdaderos autores de nuestra salvación, si fuera por obras. Pero no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero ahí Pablo está mostrando y nos está diciendo: nadie puede hacer esto, nadie puede jactarse delante del Señor. Abraham había tomado en cuenta algo importante, y la Escritura nos muestra que Abraham ha creído a Dios, y eso ha sido contado por justicia. Y nos da un primer ejemplo y nos dice: a ver, nos pondremos a pensar. El que trabaja, el salario le cuenta como favor o como deuda. ¿Cuántos de aquí nosotros trabajamos? Imagínense que al final del mes, después de que tú has trabajado, el jefe, el dueño, aquella persona que te paga, dice: mira, te voy a hacer un favor, te voy a pagar. ¿Qué le dirías? ¡Wow! Gracias. Qué dadivoso es usted. La verdad es que yo lo he hecho simplemente para recibir un favor. No, ¿verdad? Es más, llega el 27, 28 de cada mes, ¿y qué hacemos? Ya estará, ya me habrán abonado, ¿sí? Por si acaso, les recuerdo, jefecito, que ya es 28, ¿no? Entonces, el salario no es un favor, sino es una deuda. Si nosotros, nuestra salvación fuera por obras, nuestra salvación delante de Dios, ¿qué sería? ¿Un favor de parte de Dios o una deuda? Una deuda.
Diríamos, Señor, ahora sí, ya estoy aquí, he llegado, he terminado la carrera, mira lo que he hecho, años de servicio, así que, por favor, di las palabras, siervo fiel, entre al gozo de tu Señor. Wow. Sí, es lo que esperaba. ¿Va a ser así, hermanos? No, lejos esté de eso. Entonces tenemos que entender la razón por la cual el Señor nos va a permitir entrar, la razón por la cual bíblicamente la palabra nos muestra cómo funciona esto. Y dice claramente, pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Qué interesante las palabras que utiliza Pablo en esta parte. Pero aquel que no trabaja, ahora esto no quiere decir, estamos hablando algo previo a nuestra conversión. Previamente a nuestra conversión hemos hecho algo, hemos trabajado en algo, no hemos hecho nada. No trabaja, pero cree en quién. ¿En quién pone su confianza? ¿Qué dice la palabra? En aquel que justifica a quién. Al impío. Entonces, ¿cuál es la primera condición para nosotros? Creer que somos impíos, que no merecemos. Y de esa forma, su fe se le cuenta por justicia. Entonces, el primer ejemplo que muestra Pablo es con respecto a Abraham. Abraham. Y está mostrando, está diciendo, a ver, hablaremos de Abraham, el padre de la fe. Pero ahora nos muestra también a David como otro ejemplo. Y nos está diciendo, a ver, veamos lo que dice con respecto a David. En el versículo 6 dice, como también David habla de la bendición, que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Wow. Aparte de las obras, Dios atribuye justicia. Versos 7 y 8 dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Qué hermoso. ¿Somos bienaventurados? Sí, hermanos, somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque dice claramente, nuestras iniquidades han sido perdonadas y nuestros pecados han sido cubiertos. Ahora, ¿eso hemos hecho algo nosotros para que eso suceda? No hemos hecho nada, hermanos. Lo único que hemos hecho ha sido creer. Y aún el creer, dice la Biblia, es un don de Dios. Wow. Qué tremendo. Aún el creer es un don de Dios. El Señor ha hecho su obra en nuestras vidas. El Señor ha obrado en nuestras vidas. El Señor ha mostrado su favor para con nosotros. El Señor ha mostrado su benignidad ante nosotros, cuyas nuestras iniquidades, nuestros pecados, que nosotros, como dice su palabra, éramos impíos, no buscábamos a Dios, pero el Señor nos ha perdonado. Entonces, ¿dónde queda la jactancia?
¿Cuáles crees que son los requisitos para ser admitido al cielo? Tal vez alguien pueda responder y decir, porque he hecho mi mejor esfuerzo por ser buen cristiano. Tal vez otra persona pueda decir, porque creo en Dios y trato de hacer su voluntad. Otra persona puede decir, porque creo en Dios con todo mi corazón. Si nosotros analizamos cada una de estas respuestas, que tal vez pueda ser una de ellas la nuestra, podríamos ver que la primera persona, al decir, porque he hecho mi mejor esfuerzo por ser un buen cristiano, esta respuesta está mostrando que la salvación es por obras. La segunda persona que dice, porque creo en Dios y trato de hacer su voluntad, su respuesta está mostrando que la salvación es por fe más obras. Y la tercera persona que dice, porque creo en Dios con todo mi corazón, ¿estaría bien esa respuesta? Pregunta capciosa. Pero ¿cuántos respondemos así? ¿Qué es lo que demuestra esa respuesta? Porque creo en Dios con todo mi corazón. Esa respuesta muestra que la salvación por fe como una obra. Las tres personas muestran que su salvación la está basando en obras. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos muestra? Algunas veces hasta nuestra propia fe es una obra. Yo he creído. Yo he puesto mi fe en Dios. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque eso la palabra de Dios no nos muestra. Nos muestra previamente la obra de Dios en nuestras vidas. En este caso, la persona religiosa, que no es alguien que no trabaja, realmente no ha hecho una verdadera transferencia de confianza. No está confiando completamente en Dios. Incluso esta persona ha llegado a confiar en su confianza. Estamos confiando en nuestra confianza. Y ninguna de estas respuestas verdaderamente ha captado lo glorioso que es el Evangelio. Lo magnífico que es el Evangelio. ¿Y cuál es el problema de esto, hermanos? ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Estas falsas nociones de la fe salvadora posiblemente nos lleve ¿a qué? Primero, al orgullo espiritual. En nosotros el decir, yo he creído, porque he hecho esto para el Señor. La segunda cosa que puede causar es la ansiedad. Tengo que hacer, porque si no, y comenzamos a ponernos ansiosos. Al mismo tiempo nos puede llevar a la incertidumbre. ¿Será que soy? ¿Será que estoy haciendo bien las cosas? ¿Será que es lo que yo estoy haciendo agrada al Señor? Tal vez nos lleva al orgullo espiritual. Nos puede llevar a la hipersensibilidad, a la crítica. Y nos puede llevar a la devastación después de cualquier fracaso moral. Ponte a pensar, hermano, ¿cómo reaccionas cuando pecas? ¿Qué viene a tu mente? ¿Condenación? Ahora, no me malinterpreten, hermanos. ¿Debe haber un arrepentimiento genuino? Sí, es verdad. Tenemos que ir ante el Señor y su palabra nos dice. Y ya vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 6, ¿pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera, hermanos. Pero muchas veces la respuesta a eso nos lleva a pensar qué pensamos con respecto a nuestra salvación, a nuestra justificación. A la declaración cuando el Señor ha dicho, eres justo. Y eso ha sido una vez y para siempre. Eso no va a cambiar, hermanos. Déjenme decir, no hay un momento en que tú vas a dejar de ser justo o justa delante de Dios. Cuando el Señor lo ha decretado, es así. Y eso no lo va a cambiar.
pero hay ansiedad en ti, hay orgullo, estás listo para criticar a otros de lo que hacen y lo que no hacen. Si es así, hermano, eso puede estar mostrando un pensamiento que hay aquí en tu mente. Y puede ser ese pensamiento que sea salvación por obras. Y es peligroso. Y es importante cómo Pablo está describiendo la fe, que va en contra de lo que cree la persona religiosa y de lo que cree la persona no religiosa. Al parecer una tiene fe, al parecer la otra no tiene fe. Pero la persona religiosa está igual de perdida si nunca ha confrontado su confianza en su autojustificación. ¿Dónde está tu confianza? ¿En ti? ¿En tu autojusticia? ¿O tu confianza está en aquel que cumple sus promesas y es poderoso para salvarnos? ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde está nuestra fe? Solo debe estar en aquel que nos amó, en aquel en el cual nosotros podemos confiar completamente. Y esto nos lleva justamente al segundo punto. El segundo punto es un llamado a creer y confiar. La palabra de Dios nos ha mostrado dos ejemplos, Abraham y David. Y estos dos ejemplos que el Señor ha traído para mostrar, lo que Pablo ha traído para mostrar en su carta a los romanos, es con respecto a todo lo que está hablando, y sus argumentos están diciendo, fíjense, lo que les estoy diciendo ya está en las Escrituras, no es algo nuevo que les estoy mencionando, simplemente les estoy mostrando cómo funciona, cómo el Señor ha planificado, cómo el Señor ha diseñado esto para nosotros, y lo ha hecho para que nosotros seamos capaces de pensar de que no solamente es para un grupo específico de personas, porque lo ha hecho antes de escoger a este pueblo como tal y mostrarles la señal de la circuncisión, sino que Abraham le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Hermanos, y es por eso, por esa promesa, que nosotros podemos estar aquí. Si no, imagínense qué tendríamos que hacer para ser salvos. Bueno, varones, alístense. Terrible. Pero ese era el plan de Dios. No, hermanos, ese no es el plan de Dios. No es. En el versículo 9, Pablo está mostrando y nos está esta idea de que nos mostraba que nuevamente está retomando a Abraham y todo ello. ¿Acaso se ha reservado? ¿Solo es para los que están circuncidados? ¿Acaso no es también para los gentiles? Y nos está mostrando el punto de vista que se opone a aquel que va en contra de la fe. Y está diciendo en el versículo 10 que a Abraham se le ha acreditado después. Entonces, se podría argumentar que Abraham descubrió que había un acto de circuncisión sobre el cual basa su justicia, y que la justicia solo estaba disponible para los judíos. Y ya. ¿Pero eso es lo que dice la palabra? No. No, hermanos. En el verso 10, la palabra dice, entonces, ¿cómo le fue contado? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque es algo hermoso, hermanos, para nosotros ahora. Porque eso nos incluye a nosotros.
Eso nos lleva a nosotros a pensar cuán importante es la fe para nosotros. Y eso es lo que nos muestra a continuación. Pablo está mostrando casos prácticos de la fe, de esa fe viva en nosotros y que nosotros como hijos de Dios necesitamos para creer a Dios. Si alguien te pregunta, ¿qué quiere decir creerle a Dios? ¿Qué le responderíamos? Bueno, no sé, creer en sus promesas, sí, pero ¿qué implica el creer a Dios? La palabra de Dios nos muestra tres cosas importantes. La primera es saber que la realidad es más allá de cómo nos sentimos o cómo parecen las cosas. ¿Sí? Es decir, creer a Dios, ¿qué implica? Saber que la realidad es más allá de cómo nos sentimos o cómo parecen las cosas. En el verso 19 dice, reconocía que su cuerpo estaba como muerto. ¿Qué es esto? Dios le había prometido descendientes a Abraham. Eso se puede ver en Génesis 12. Y aunque no tenía ninguno, ya tenía unos 100 años, como dice el verso 19, y también estaba muerta la matriz de Sara. ¿Qué posibilidades tenían? Humanamente, ninguna. Parecen las cosas de cierta forma, nos sentimos de cierta forma, pero ¿eso es la realidad? No, hermanos. A veces nosotros pasamos por situaciones difíciles que mueven nuestro sentimiento, que nos hacen ver las cosas de cierta manera, pero ¿esa es la realidad delante de Dios? No, entonces la fe nos muestra cuál es la realidad sobre los sentimientos. Lastimosamente a veces nosotros cambiamos ese orden y los sentimientos y lo que parecen las cosas están sobre la realidad. Pero la fe cambia eso y nos muestra a nosotros que a pesar de tener una edad avanzada, parecer una condición física que era imposible que pueda llegar a suceder, Pablo nos muestra en 2 Corintios que vivimos por fe y no por vista. O sea, la fe, hermanos, no se opone a la razón. La fe no se opone a la razón, pero a veces se opone a los sentimientos y a las apariencias, que es diferente. La fe siempre va a estar con la razón, siempre. Pero la fe se opone a los sentimientos y a las apariencias. Abraham consideraba su cuerpo y se veía sin esperanza, ¿verdad? Imagínense, pónganse en el lugar de Abraham, de una edad avanzada, la esposa estéril, y que el Señor te diga, vas a tener una descendencia como las estrellas. Nuestros sentimientos ahí, ¿cómo serían? Señor, creo que estás jugando conmigo. ¿Cuál sería la realidad? Señor, perdón, pero yo sé que tú lo sabes todo, pero ¿me has visto? ¿Has visto a mi esposa? Hermanos, esto nos muestra que la fe no solo es un optimismo acerca de la vida en general, ni tampoco es fe en uno mismo. No es un optimismo, no es fe en uno mismo. La fe comienza con morir a la confianza en uno mismo. Tengan en cuenta eso, hermanos. La fe comienza con la confianza en morir a uno mismo. Tienes que morir a tu confianza. Es que no puedo. Es que es difícil. Exactamente. Tú no vas a poder. Pero el Señor sí. Y esa es la realidad.
Esa es tu realidad. Tu realidad no está en ti, tu realidad está en Dios, porque Dios hace lo que dice que va a hacer. Esa es la realidad, hermanos. Esa es la realidad en que todos vivimos. Dios cumple sus promesas a pesar de la edad, a pesar del matriz, a pesar del gobierno, a pesar de cualquier circunstancia. Dios gobierna y Él hace su voluntad en tu vida. Esa es la realidad. Y si el Señor ha dicho que va a hacer algo, Él lo va a hacer. ¿Quién detiene su mano? Nadie. Nadie detiene su mano. La fe es continuar con algo a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestros sentimientos, a pesar de nuestras percepciones. Eso es fe. En segundo lugar, enfocarse en los hechos acerca de Dios. Tenemos que enfocarnos en los hechos, no acerca de nosotros, sino acerca de ¿quién? De Dios. A pesar de la aparente imposibilidad del cumplimiento de las promesas, ¿qué hizo Abraham? Dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder. Eso es fe, hermanos. Eso es confiar en Dios. Yo no puedo. No sé cómo va a solucionar esto el Señor, pero yo le doy gloria y estoy plenamente convencido que Él tiene el poder para hacer las cosas. Él tiene el poder para traer vida en un vientre muerto. Él tiene poder para hacer que un hombre viejo pueda tener una descendencia porque Él lo ha prometido. Él es Dios. Eso es fe, hermanos, eso es fe práctica. Esto nos muestra que la fe no es una ausencia de razonamiento. No está diciendo voy a dejar mi razón a un lado. No, es pensar en la realidad en términos de quién es Dios, en vez de solo reaccionar a las circunstancias. Y eso nos pasa muchas veces. Cuando nosotros estamos en una situación difícil, ¿qué es lo primero que pensamos de Dios? Señor, aquí estoy, ¿te has olvidado de mí? Señor, por si acaso, yo sé que tú lo sabes todo, pero te informo, me han despedido. Mi familiar está enfermo. Hermanos, ¿quién gobierna las circunstancias? Dios. Dios. Él está a cargo de todo ello. Él es Dios. Él es Dios. Por eso es importante conocerlo. Por eso es importante saber de que tenemos mucho más conocimiento que Abraham, hermanos, para abrazar y meditar en quién es Dios y en lo que Él es capaz de hacer. Nosotros tenemos toda la historia en nuestras manos. Podemos ver, estudiar, leer y decir, ¡wow! Gloria a Dios. Y en esos momentos difíciles tenemos que hacerlo. Tercero, confiar plenamente en la palabra de Dios. Confiar plenamente en la palabra de Dios. Dice, Abraham creyó que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Verso 21. Creerle a Dios no es solo pensar en Dios. No es solo pensar en Dios, sino confiar en su palabra. Es tomarle la palabra de Dios incluso cuando ya no haya nada a que aferrarse. Cuando los sentimientos, la opinión de los demás, el sentido común parezca contradecir su promesa, yo tengo que aferrarme a su palabra y tengo que decir, yo confío en aquel que ha prometido, en Dios. Es considerar lo que Dios ha dicho y dejar que eso defina nuestra realidad. ¿Cuál es tu realidad? Pónganse a pensar simplemente en esto. ¿En qué se basa tu identidad? ¿En algo que te ha pasado? Si en algún momento algo te ha dicho inapropiado,
Alguien te ha demostrado una actitud mala. Alguien ha abusado de ti. ¿Eso define quién eres? ¿Esa es tu realidad? No, tú no eres una persona abusada. Tú no eres una persona maltratada, tú no eres un inútil, tú eres lo que Dios dice que eres. Tú eres su hijo, tú eres justificado por medio de Jesucristo, tú eres una nueva criatura y eso lo ha determinado Dios y su palabra. Esa es tu realidad, esa es. ¿Por qué sigues viviendo en otra realidad? ¿Por qué seguimos viviendo en base a nuestros sentimientos? ¿Por qué seguimos viviendo en base a un acontecimiento que ha sucedido y no vemos el panorama bíblico de la historia que el Señor ha trazado? Porque tú eres parte de esa historia. Tú no eres un momento, tú eres parte de la historia de Dios. Esa es la realidad. Esa es nuestra realidad. Por eso, hermanos, algo que quisiera yo animarles en este sentido. Y Abraham nos muestra el camino para fortalecer nuestra fe. En primer lugar, deberíamos llegar a saber mucho más acerca de Dios. Deberíamos llegar a saber mucho más acerca de Dios. ¿Cómo? Estudia. Estudia, hermanos. Reflexiona, medita. Abraham ha podido vencer su sentimiento de debilidad al considerar y aferrarse a lo que sabía acerca de Dios. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. En esos momentos difíciles, donde tal vez no hay una salida, tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Segundo, actúa de acuerdo a las promesas y a la palabra de Dios, incluso cuando sea difícil. No solamente es decir, sí, yo creo. Es como un ejemplo, es un poco gracioso. Ustedes saben, en la ciudad que vivimos, y dos amigos están a punto de salir de su casa, y uno de ellos saca sus lentes de sol, su gorra y su bloqueador. Y el otro se pone su chamarra y su paraguas. Y el que está con la chamarra y con el paraguas le mira al otro y le dice, ¿no has visto el cielo? Y el otro le responde y le dice, sí, pero yo le he pedido al Señor que haga sol. Y el que está con el paraguas le dice, yo también. ¿Cuál de los dos camina por fe? Ahora, por favor, hermanos, no seamos imprudentes. Eso no quiere decir que voy a orar y no voy a hacer. Y después. Pero lo que muestra este ejemplo, esta ilustración, es que a veces nosotros decimos algo del Señor, pero no caminamos con respecto a eso. Debemos actuar. La fe es vivir como si las promesas fueran verdad. Son verdad. Son verdad, hermanos. Es por eso que es importante, hermanos, para nosotros, el poder conocer más a Dios. El poder estar más aferrados al Señor. Y gracias a Dios que aquí en la congregación Dios ha permitido que podamos tener varios grupos pequeños donde se estudia la palabra. Tenemos los días miércoles donde se estudia la palabra. Tenemos el PNF, tenemos el curso de siervos y obreros, tenemos el método inductivo, los sábados con los jóvenes. Gracias a Dios en este tiempo estamos estudiando teología práctica y teología sistemática. No es solo para jóvenes, si es que alguien más quiere venir, bienvenido, hermanos. Estamos a partir de las 5 de la tarde estudiando la palabra del Señor y conociendo más
con respecto a nuestro Señor. Pero es importante conocer esto. Es importante saber quién es Dios. Ahora, aquí surge una pregunta. ¿La vida de Abraham siempre ha sido perfecta? No, ¿verdad? ¿Qué podemos ver? Podemos ver en el libro de Génesis que en algún momento él ha titubeado con incredulidad. Ha cuestionado a Dios con respecto a su promesa en el capítulo 15. Ha mentido con referencia a Sara, su esposa. Ha tratado de arreglar la promesa de Dios y darle un hijo con la sierva. Entonces, si nosotros vemos, la vida de Abraham no ha sido una vida perfecta, plenamente de fe. No siempre ha practicado la fe. Su obediencia no ha sido perfecta. Su confianza ha sido fluctuante. Pero su fe nunca se ha extinguido. Siempre ha confiado en el Señor. Se ha mantenido firme en las promesas de Dios, incluso durante sus propios fracasos. Y en medio de todo, como dice el verso 20 del capítulo 4 de Romanos, se reafirmó en su fe. Fue capaz de considerar un error y decir: esto me ha recordado que mi única esperanza es confiar en la promesa de Dios. Y más aún, confiar en Dios como el único que puede cumplir esa promesa. Hermanos, una vida de fe no es una vida perfecta. Es una vida que se aferra a alguien perfecto. Es una vida que se aferra a lo que Dios ha dicho que hará. Y que ve las luchas, las alegrías, los fracasos como medios para aumentar nuestro apego a Dios, aquel que guarda sus promesas. Así se ve la fe, hermanos. Esa es la fe. A veces nosotros fracasamos, sí, pero su promesa no. Por eso nuestra confianza y nuestra esperanza debe estar en aquel que cumple sus promesas. Solo en Él, porque solo en Él hay salvación. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Hermanos, Génesis 15, versículo 6 dice: no se escribieron solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia. No solamente esto es para Abraham. ¿Qué es la fe que salva? ¿Por qué nosotros podríamos decir que el Señor nos va a permitir entrar al cielo? La fe que salva es creer en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Y confiar en la promesa de Dios de que la muerte y la resurrección de su Hijo fueron por nuestros pecados y para nuestra justificación, como dice el verso 25. Que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esta promesa, hermano, debe definir nuestra realidad y moldear nuestras vidas. Esta realidad debe estar por encima de tus sentimientos. Debe estar por encima de lo que tú percibes. Porque esta es la realidad bíblica. Esta es la realidad de Dios. Eso es lo que define quiénes somos. No es las circunstancias. No es momentos en nuestras vidas. Es Dios el que define tu realidad. Señor bendito, te damos gracias. Gracias, Dios. Gracias, Cristo.
Señor, gracias, porque tú nos has dado este privilegio, este don de poder creer en ti. Y gracias porque no es por obras, porque si fuera así nunca podríamos lograrlo. Somos incapaces de hacerlo. Señor, gracias porque tú eres nuestra realidad. Señor, tú eres el que defines quiénes somos nosotros. Tú eres el que defines nuestro futuro. Y queremos poner nuestra confianza y nuestra esperanza en ti, Señor. Sabiendo, Señor, de que somos justificados, de que somos declarados justos, Señor. Y aún como cantábamos, Señor, cuando decía, los justos se alegrarán. Ahora nosotros podemos estar seguros de ello, Señor. No por nuestras obras, sino es por tu obra perfecta, de que ahora nosotros podemos ser justos delante de ti. Gracias, Señor. Señor, yo te pido y te ruego por aquellas personas que tal vez están pasando por momentos difíciles, que tal vez las circunstancias, los sentimientos han hecho, Señor, de que su realidad sea otra, muy diferente a la tuya. Te pido que tú los bendigas, Señor, que tú los guardes, Dios. Por favor, Señor. Por favor, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio que tú nos das de poder estudiarla, de poder conocerla, de poder saber, Señor. Queremos conocerte cada día más, Señor, a través de tu palabra, Señor. Gracias, bendito Señor. En tu nombre, Señor Jesús. Hermanos, quisiera pedirles algo. Mientras estábamos orando, creo que el Señor puso en mi corazón que tal vez aquí hay personas que están lidiando con esos sentimientos y ver que su realidad tal vez sea lo que han vivido en el pasado, algo que te han dicho, no sé, o tal vez las circunstancias actuales, y que están lidiando con esos sentimientos. Quisiera pedir, si tú estás así, ahí donde estás, ¿puedes levantar tu mano un momento? ¿Alguien? Ahí hay una, dos. ¿Pueden levantar un poquito alto sus manos? ¿Sí? Gracias. No las bajen un momento. Y les voy a decir a los que no han levantado, fíjense a su alrededor si alguien ha levantado. Vamos. Seamos una iglesia, seamos un cuerpo. Vean. Hay varias personas que están con las manos levantadas. Acérquense a una persona y oren por ellos. ¿Sí? Vamos, por favor. No bajen su mano hasta que alguien se acerque. ¿Sí? Aquí tenemos, por favor, aquí hay una hermana, 2, 3 personas. También tenemos allá otra hermana que está levantando su mano. Por favor, acérquense, oren por estas personas. Aquí adelante tenemos, ahí también tenemos una persona que está levantando su mano. Pueden acercarse, por favor. Vamos, hermanos, acérquense. Allá atrás todavía veo una persona que está con su mano levantada. ¿Puede alguien acercarse? En la parte de atrás. A este lado, si me están señalando, los que están, acérquense, no me señalen. Dale, Charito, acércate, por favor. Gracias, Jonah. Todavía tenemos ahí un hermano que está con la mano levantada. Si pueden acercarse los que están ahí. Vamos, dense la vuelta, oren por él. Y los demás hermanos, oren. Tal vez no nos podemos acercar, pero son parte del cuerpo, y la palabra dice que cuando una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Oren por estas vidas que están pasando momentos difíciles.
tal vez lidiando, luchando con sus sentimientos, con las circunstancias. Recuerda las promesas del Señor. Recuerda que no estás solo, que no estás sola. El Señor está contigo. Vive,
Él vive. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11354. 732-11354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.